Básicamente cerré la micropanadería en mi casa para construir esta mini panadería, porque el primer local era muy pequeñito, pero con un plan de negocios muy básico. Yo lo que hice es, ok, ¿cuánto sale o qué es lo que yo necesito como plan de negocios para tener una micropanadería o una panadería con cafetería muy chiquitita? Y las ventas que yo tenía en casa no tenían nada que ver, digamos, no eran ni siquiera sustentables en relación a lo que yo necesitaba como panadería. Pero básicamente yo hice unos cálculos de cuántos panes tenía que vender por día, que eran, no me acuerdo si 40 o 50 por día, para no perder plata, porque en aquel momento era no perder plata. Bueno, bienvenido Tadeo, un gusto tenerte en mi canal de YouTube y poder hablar de emprendimiento y por sobre todo de tu historia, en la cual vengo siguiendo hace mucho tiempo. Soy fanático de la popular, me encanta la pizza a la longa, que es buenísima, así que... Es una de las primeras. ¿Ate? Sí, sí, sí. Sí, no, de verdad me gusta mucho, así que un placer tenerte acá y bueno, ojalá ahí nos puedas contar tu historia de cómo partiste todo esto. Ya, perfecto. Gracias por la invitación y vamos a ir tratando de reconstruir la historia y como el proceso de emprendimiento que hemos hecho. Eso. Bueno, tú eres de Argentina, ¿cierto? No eres Eh, chileno. Exactamente, pero ya estoy acá hace 11 años, así que ya tengo el po metido. ¿Y cómo llegaste a Chile? Resulta que estaba en Buenos Aires trabajando en cine y por una pareja que tenía en ese momento, ella le sale una oportunidad de trabajar acá, me vengo a vivir a Chile, obviamente como son esas cosas, llegamos y nos separamos, pero decidí quedarme un tiempo más para establecerme trabajando y en esas cosas de la vida conocí a mi esposa actual y el proyecto se fue construyendo juntos hasta que, bueno, nos casamos, tuvimos una hija y la historia siguió. Yo trabajé unos años más en cine y ahí es cuando en el 2015 aproximadamente, ya con la idea de en algún momento emprender en algo, empieza como a acercarse la idea de hacer algo gastronómico. Mira, qué interesante eso. Cómo un cineasta termina haciendo pan, digamos, y después teniendo estos dos restaurantes que tiene hoy día. Exactamente, exactamente. Ahí fue cuando mi hija nace o está a punto de nacer. En casa nosotros, bueno, como dos padres jóvenes, eran un poco más desordenados con la comida, principalmente yo, voy a ser honesto. Entonces nos dimos cuenta de que había que preparar el lugar y el espacio como para tener un lugar donde se nutriera de mejor manera. Entonces empezamos a cocinar más en casa, empezamos a elegir otro tipo de alimentos, a aprender principalmente, a aprender mucho sobre cocina y empezamos a hacer pan en esa movida. Tuvimos la suerte de que en el 2014 fuimos a Italia y ahí yo ya siempre pensaba la idea de tener una pizzería porque en aquel momento no había mucha oferta de pizzerías en Santiago, pero era como un proyecto muy a largo plazo. Lo que pasa es que en 2014 cuando fuimos a Italia hicimos un viaje muy austero pero largo, como de un mes, en auto recorriendo con mi hija cuando ya tenía 2 años y medio. Y al final terminamos conociendo mucho, mucho, mucho de la gastronomía porque era el interés que teníamos en ese momento. Entonces, cuando nos quisimos dar cuenta, lo de la pizza ya estaba muy instalado en la familia. Empecé a hacer pizza todos los viernes para la barra de amigos, hasta que se transformó como en el día de la pizza, y tuve grandes aciertos como pizzas muy, muy malas. Así que ahí decidí que tenía que empezar a afinar un poco más la técnica. Bueno, al año siguiente, en 2015, ya la relación con el cine ya había, como se había deteriorado mucho, digamos, básicamente es una actividad muy intensa en la que o estás muy comprometido o empezás a pasarla mal. Y yo me estaba empezando a alejar un poco de la actividad, emocionalmente principalmente, eh, y cada vez más me tiraba lo de la cocina. Pero al principio yo dejo el cine con la idea de en algún momento iniciar algo gastronómico, pero no lo tenía muy claro. Y en ese mismo año 2015 viajamos a Lima como una pequeña luna de miel, porque nosotros no habíamos podido viajar y conocemos el pan de la Chola, que es una panadería que hay allá, y conocemos Buenísimo. Sí. y ahí conozco el pan de masa madre, pero mm, distinto, porque en Italia el pan más rústico todavía no estaba tan instalado. Y acá la tendencia era mucho más de San Francisco, el pan, corteza muy oscura, mucho sabor, harinas súper integrales, y ese sabor realmente nos dejó marcando ocupado, como se dice en Chile. Y ahí empecé a hacer pan en casa, justo estaba dejando el cine, así que tenía mucho tiempo para estar en casa, cuidaba a mi hija, hacía pan,
Y lentamente eso se fue transformando en un emprendimiento que al año y medio después se transformó en el primer local. Al año y medio después desde que empezaste a hacer estos primeros panes en tu casa. Exactamente, exactamente. ¿Y tomaste algún curso en algún momento o todo esto lo fuiste aprendiendo quizás de investigación en internet o personas con las que conversabas que tenían panadería? Mira, la escala fue súper entretenida. Digamos, yo ya tenía una avidez o una facilidad para aprender, porque, digamos, hay gente, no sé, que puede, no sé, haber tenido una educación formal en una, no sé, en administración, o inclusive en ingeniería, o inclusive hasta en cocina, pero una educación formal que termina en un oficio o en una profesión y se pone a trabajar, y básicamente como que uno va perdiendo esa característica de aprender. A mí lo que pasó fue que por esas cosas de la vida hice 3 carreras, estudié comunicación, después estudié teatro y después estudié producción de cine. Fueron casi 10 años, pero que en esos 10 años como que se incorporó en mí una facilidad, no terminé ninguna, pero aprender era parte de lo que yo hacía. De hecho, cuando termino cine, después trabajo como 4 años en cine y ya hacía como 4 años que no estaba aprendiendo nada, digamos, como que solo aprendía trabajando, pero como que había dejado de estudiar algo. Entonces, cuando decido meterme en lo del pan, eh, naturalmente fue muy ordenado, porque fue adquirir una serie de libros, después me metí en internet, después en YouTube, pero sin darme cuenta estaba siendo muy ordenado con la secuencia. Primero aprendí un área, después aprendí otra área, después esto, después me metí seriamente en entender la técnica, después los elementos técnicos, aprender de hornos, aprender de... Entonces fue como muy ordenado y en 6 meses cuando me quise dar cuenta tenía una pequeña formación. Ahí tuve mucha suerte porque ya estaba haciendo mucho pan, estaba empezando a vender algo de pan y un cliente de mi mujer, ella es peluquera, que se llama Miguel, se estaba cortando el pelo en la peluquería de mi mujer y mi mujer le dice, ¿sabes qué? Habla con Tadeo. ¿Vos te dedicás a algo del pan? Habla por favor con Tadeo porque me tiene chata con el pan, habla todo el día de pan y vos que haces algo de pan, lo vas a poder ayudar. Resulta que este Miguel era asesor de panaderías, asesor técnico, se dedicaba a la importación de granos o a la representación de grandes importaciones de trigo, y además tenía una cosa que se llamaba el Club del Pan y traía a Didier Rosada, que es un panadero francés campeón del mundo varias veces, a Chile a hacer cursos. Y me dice, la semana que viene Didier Rosada a dar un curso. Así que vente. Bueno, la cuestión es que de la nada pasé a estar en este curso y ahí, pero estructuralmente ahí aprendí la diferencia entre hacer un pan, que lo podemos aprender en un libro, a organizar una producción, a hacer amasados, a organizar los prefermentos, a cuáles son las estructuras de una panadería, cómo organizar el amasado en relación al horneado, los bloqueos en frío, bueno, como cosas mucho más técnicas. Ya con ese bagaje arranco mi producción de verano de ese 2016 y como en marzo tengo la suerte de que Jonathan Day, el dueño del Pan de la Chola, viene a hacer un curso a Chile. Y una amiga me dice, mira, necesito un ayudante. Trabajamos 3 días juntos y termina con que me dice, bueno, cuando quieras venir a Lima, el Pan de la Chola está abierto. Eh, bueno, ¿y qué tienes que hacer la semana que viene? Le pregunté yo. Me quedo mirando así como, ¿cómo la semana que viene? Sí, la verdad que yo no estaba en nada, así que llamé a mi casa, nos pusimos de acuerdo y en una semana estaba yéndome a Lima por un mes. Y Por ese un yo creo que es, mes. sí, y ahí yo creo que fue realmente la etapa de construcción del oficio, porque hasta ahí era como una especie de emprendedor alocado que si me decían mañana tenés que hacer 200 panes para una cena, yo iba, si, era así, hasta que no, me fui a una panadería de 4 de la mañana a 5 de la tarde haciendo todo lo que me pidieran que hiciera y ese mes realmente fue la construcción del oficio. Y ya volviendo, ya llevaba un año haciendo pan, me dicen, ya, pero ¿por qué no empezás a hacer talleres? Yo todavía no tenía la panadería, así que una cosa llegó a la otra y como en agosto encontramos el local, dejo de hacer talleres, construyo el local, pero con un espacio para hacer talleres y una cosa fue dando la otra y así arrancamos básicamente tengo como un año solo y un año ya con el local abierto. El primer año fue netamente experimentación y hemos tenido producciones de grandes aciertos, producciones de pocos aciertos, pero en ese primer año yo creo que logramos consolidar un proceso que es el que usamos actualmente. Y me decía entonces que estuviste un año haciendo pan desde tu casa.
que hacías pan y lo vendías. Cuéntame cómo era eso, cómo lo vendías, cómo conseguiste los primeros clientes. ¿Ahí estás 100% dedicado a esto o tenías algo más No, en no, paralelo? 100%. Lo que pasa es que uno 100% dedicado a hacer pan, en realidad no es tan cierto, porque en realidad uno está dedicado a hacer pan, a vender el pan, a distribuir el pan, a armarse de maquinaria, como que al final uno dice, no, sabes que yo hago pan, pero no vendo tanto. Claro, porque a veces uno, por ejemplo, hace pan y después tiene sus 20 o 30 panes ahí a la vista y espera venderlos. Yo lo ocupaba el mismo tiempo en hacer pan en vender el pan. Y lo que hacía básicamente era hacer el pan un día, venderlo al otro día, hacer, es decir, lo amasaba, lo bloqueaba en frío, que es esto de dejarlo fermentando en el refrigerador, y a la mañana siguiente lo horneaba y le dedicaba todo ese día a venderlo. Al día siguiente volvía a hacer pan y al subsiguiente vender el pan. Básicamente tenía 3 días de venta, 3 días de producción. Y el domingo descansaba. Y eso hizo que yo pudiera dedicarle realmente tiempo a hacerlo. Obviamente al principio no estaba nada organizado esto, hacía pan porque lo quería aprender a hacer, pero cuando ya había 10, 20 panes todos los días en mi casa, mi mujer que tenía la peluquería en su casa, los vendía y los vendía y los vendía. Después yo empecé a vender en el club de fútbol, después empecé a Ah, vender a Instagram. entonces las primeras ventas era porque tu señora tenía la peluquería en la casa y los mismos clientes que iban a la peluquería compraban los panes. Exactamente, Ah, exactamente. genial, genial. Pero de todas maneras era cero organizado, es decir, yo sacaba los panes, los dejaba arriba de la mesa y había un olor a panadería, pero terrible, y ahí mi mujer decía, ¿y qué es ese olor? Que yo, no, que mi marido está aprendiendo a hacer pan, que yo, y yo, por ejemplo, salí y volví y no había más pan ni una lata con plata, por ejemplo, una cosa así. O los regalábamos o daba lo mismo. Pero después empecé a vender en el club de fútbol y me iba con mi canasta al entrenamiento con 20 o 30 panes y al final era como que descargaban entrenando y yo los engordaba con el pan, pero era una dinámica que se dio muy entretenida. Hacía algunos eventos de pizza, que lo de la pizza ya se había mejorado bastante, pero básicamente estaba más relacionado con eso, con tratar de sacar producción. Y después me ofrece el casero de la feria, a unas cuadras de mi casa, ir a vender, y eso yo creo que también hizo que despegara un poco, porque pasé de vender 20 o 30 panes por día a por los sábados vender 100. Y de golpe, y 100 panes a 2.000, 3.000 pesos ya empieza a ser un número que me permitía invertir para otras etapas. Y eso creo que yo fue el detonante para decir, acá hay algo, acá hay algo que puede transformarse en un negocio serio. Eso fue como entre octubre y marzo. En marzo dejo de hacer pan en mi casa, ahí es donde me voy a Lima, y a la vuelta solo hago talleres y vuelvo a vender pan en producción más grande cuando ya tengo el local. Y por ejemplo, cuando ya decidiste que necesitabas tener un local, ¿los números que tenías hasta ese minuto ya eran interesantes, digamos, como las ventas que tenía o los ingresos que tenías? ¿O tener el local implicaba un riesgo gigante de que esto no No, resultara? porque es que básicamente yo no lo pensé así. ¿Por qué? Porque yo como corté la venta de pan como en marzo, porque, o sea, había servido mucho como para aprender, para darme a conocer, para encontrar el perfil del producto que buscaba, etcétera, pero por mi capacidad de producción o por lo que yo quería lograr, no quería quedarme en eso. Entonces no lo seguí y di el salto al local como un área de negocio que pega el salto y se hace un local. Básicamente cerré la micropanadería en mi casa para construir esta mini panadería, porque el primer local era muy pequeñito, pero con un plan de negocios muy básico. Yo lo que hice es, ok, ¿cuánto sale o qué es lo que yo necesito como plan de negocios para tener una micropanadería o una panadería con cafetería muy chiquitita? Y las ventas que yo tenía en casa no tenían nada que ver, digamos, no eran ni siquiera sustentables en relación a lo que yo necesitaba como panadería. Pero básicamente yo hice unos cálculos de cuántos panes tenía que vender por día, que eran, no me acuerdo si 40 o 50 por día, para no perder plata, porque en aquel momento era no perder plata y endeudarme lo menos posible, pero los números son súper simples. Yo en aquel momento
como había generado yo no tenía ahorros, a esa altura, como había pasado un año, tenía cero, cero, cero ahorro, y por algunos movimientos que había tenido de plata en la época que trabajaba en cine, y buen comportamiento con el banco, tenía un crédito de consumo de 15 millones de pesos, que era lo único que había. O sea, o me endeudaba o no ponía el local. Y agarré y dije, bueno, o sea, o termino con un local o termino con una deuda. Pero como no era una deuda de esas que sería para toda la vida, dije, bueno, 15 millones me pasaré 10 años pagándola, pero si me va muy mal, ¿no? Pero era algo que podía uno sobrevivir. Fui al banco, pido el crédito y el crédito alcanzó para el horno, el derecho de llave del local que compramos, bandejas, bolsa de pan, el primer arriendo, y te diría que, o sea, el maestro, cerámico, no mucho más, y nosotros, unas lucas que me prestó mi suegra, y nosotros abrimos el 6 de diciembre con la fe máxima. O sea, yo miraba para afuera y era, si de acá a fin de mes no entra alguien, estaba en problemas. Pero claro, yo ya tenía un Instagram de 10.000 seguidores, y como había hecho muchos talleres, mi lógica con los talleres era, independiente de si gano o no gano plata, son 10 alumnos que se transforman en 10 alumnos que con 5 amigos, que ya son 50 personas que conocen la marca. Entonces, con hacer 4 talleres al mes, ya son como 200 o 300 personas que conocen la marca, y ahí solo cruzar los dedos. Eh, Tuve mucha suerte con algunos periodistas que se embarcaron muy rápido en confiar en la marca, y hicieron algunas pequeñas notitas que generaron una rueda, y ya ese primer diciembre hicimos más de lo que esperaba, en enero hicimos más de lo que esperaba, en febrero hicimos más de lo que esperaba, y así la rueda empezó. Vuelvo a decirte, el primer mes ni siquiera tenía empleados, el segundo mes éramos 3, los 4 meses éramos 5, y así hoy somos 75. Mira, 75. Sí. Oye, me interesa, bueno, tengo hartas preguntas sobre cosas que mencionaste. Tú tenías 15.000 seguidores en Instagram antes de empezar la panadería. ¿Cómo lograste tener tantos seguidores? ¿Esto fue gracias como a los talleres que hacías? ¿Cómo te hiciste tan conocido? Yo creo que ahí lo que influyó es los años que había trabajado en comunicación, y vuelvo a decir, como todo talk, lo importante fue que en vez de, no sé, subir cosas, fue, ok, si la herramienta va a ser Instagram, y lo que estoy haciendo es aprender a hacer pan, ¿cómo vamos a construir el relato para que ese relato quede retratado en las redes sociales? Y eso y ese relato lo empecé a contar a través de las redes sociales, cómo aprender, cuáles eran los errores, cuándo me equivocaba, cuándo hacía buen pan, cuándo lo empecé a vender, y eso empezó como a conectar. Otra cosa que hice fue no iniciar un Instagram de cero. Yo más o menos para esa época, como trabajaba en cine, en realidad no sé ni cómo se dio, yo ya tenía como 1.500 seguidores. Y lo único que hice fue cambiarle el nombre. Entonces no inicié un emprendimiento de cero en el que yo tenía que lograr que gente se sumara a un emprendimiento que no tenía ni siquiera historial. Entonces ya ponerle que esos 1.500, además en aquella época no existía el algoritmo que existe hoy, que solo te muestra lo que son básicamente tus intereses, sino que en aquel momento era más parecido a Facebook, entonces te mostraba la actividad de tus amigos. Entonces yo sabía que tenía por lo menos unas 200, 300 personas que estaban conectando con eso, y así la cosa empezó a crecer. Y obviamente las clases, los talleres, la difusión de los talleres, muchas horas de trabajo, y llegué cuando me voy, bueno, ayudar mucho en ñam, que es este festival de gastronomía, me ayudó mucho porque en la práctica con ayudar a a Jonathan, estuve muy relacionado con ñam, y eso me hizo conocer a ciertas personas que le empezaron a meter en el Instagram de áreas de gastronomía, y ya para cuando llegamos a abrir el local, ya estábamos muy presentes en ciertos Instagram. Pero vuelvo a decir, también Instagram estaba creciendo, también la tendencia del pan estaba creciendo, son como cosas que fueron como de la mano, para que llegáramos a este punto. Me preocupé mucho, he subido fotos feas, pero me preocupé mucho desde el principio de sacar buenas fotos, pero de alguna manera que fueran naturales, y que la gente conectara con eso a algo que podían llegar a hacer en su casa. Hubo como mucho trabajo de qué es lo que entra en la estética y qué no entra en la estética. Obviamente después hacíamos cualquier cosa, mostrábamos la familia, o si salíamos a comer, o no, pero como que
éramos muy transparentes con las cosas que estábamos tratando de mostrar. Eso conectó y al final siempre hay una composición que yo te diría que el 50% es como ese intangible que uno no sabe que hace que la gente conecte. ¿Qué opinaban tus familiares, tus cercanos, tus amigos, cuando empezaste primero como a producir pan y después ya cuando decidiste que ibas a abrir un primer local? ¿Qué opinaban entonces tus cercanos, tus amigos, tu mujer, primero cuando empezaste con esta producción de panes? Habías dejado tu trabajo anterior, digamos, de cineasta, y después ya cuando abriste o decidiste abrir este primer local, ¿te apoyaban? ¿Tenían miedo? Mira, yo creo que el miedo siempre está, pero lo importante que yo creo que sucedió es que el que más miedo tenía era yo. Entonces, cuando alguien tiene miedo, se moviliza. Si yo hubiera sido como, creo, ¿no? Terminar una actividad y automáticamente o relajarme o andar perdido o no mostrar preocupación por la situación, eso yo creo que se hubiera contagiado. Obviamente hubo momentos en los cuales era, eh, ya bueno, o sea, mis familias que están en Argentina, yo creo que dentro de la incertidumbre siempre me apoyó porque yo para esta altura, vuelvo a decirte, había hecho comunicación, después pasé a teatro, después estuve trabajando, o sea, estudié producción de cine, todos esos años yo estuve trabajando, después me vine a otro país y a pesar de que hubo momentos muy malos en los que no tenía trabajo, siempre como que encontraba una solución, entonces desde ese punto de vista mi familia siempre estuvo eh, preocupada como yo, con miedo, pero con fe de que, o sea, algo iba a salir de todo eso. Y además que siempre estaba en movimiento. Pero yo creo que por ahí un poco más la familia de mi mujer que no me conocía era como, bueno, ya, ¿qué va a ser tu marido? O sea, ya pasaron 3 meses, ya pasaron 4 meses, está haciendo mal en la casa, ¿a dónde vamos con esto? Después que además yo había trabajado en el área ejecutiva de producción de cine y teníamos otro estándar de vida y qué sé yo, pero mi mujer siempre trabajó. Y lo más importante fue que todo esto fue consensuado, hablado y trabajado en mi matrimonio, digamos. No es como que yo un día llegué a casa, mi amor, dejo la oficina, eh, pero todo va a estar bien, vemos qué hacemos. No, esa decisión se tomó con, no sé, inclusive 6 meses de conversaciones, con conversaciones muy serias en el momento específico de dejar. Y además ella estaba con mucho trabajo, mi hija era muy chica y estábamos en una etapa en la que nosotros teníamos una nana que venía unos par de días a la semana, que era como nuestro partner en el triángulo de cuidar a nuestra hija y dejó de venir de golpe, porque no me acuerdo si fue ya mamá o no me acuerdo por qué, estaba trabajando menos. Entonces fue ya, como familia, igual necesitábamos encontrar o sea, que uno de los dos tomara la casa para que mi hija estuviera acompañada y fuera, para ir al jardín, para acompañarle, qué sé yo. Entonces había como, y yo había pasado muchos años trabajando en cine, entonces era el momento de hacer esa aposta por un tiempo. Eso coincidió, entonces al principio estuvo más enfocado en, ok, necesitamos esta etapa de que uno de los dos se haga más cargo de la casa. Simultáneamente yo estaba construyendo un oficio nuevo y rápidamente yo empecé como a construir. No generaba dinero, pero empecé a construir algo que no teníamos claro. Y vuelvo a decir, obviamente seguro que esto generó mucho estrés, no, seguro no, generó mucho estrés. Hubo momentos de mucha tensión en el matrimonio o en la casa porque son momentos de estrés, de incertidumbre. La incertidumbre siempre genera estrés y eso duró inclusive yo creo que hasta 1 año, 2 años de haber abierto la panadería y haber tenido relativo éxito. Aún se estaba en esa sensación, aún se mantiene hoy porque al igual al emprender siempre está esta sensación de qué pasaría así o qué pasaría así, pero ya, bueno, hay una estructura que nos acompaña. Pero claro, lo más importante, que yo creo que ahí es donde siempre yo agradezco a Denise, mi esposa, haber formado parte no solo desde de soy tu esposa y te acompaño, sino sentarnos continuamente hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, qué vamos a hacer, cuál va a ser el siguiente paso. Y después de ella darme el espacio de equivocarme, porque básicamente había momentos en los cuales yo hacía pan, hacía pan, hacía pan, hacía pan, revolucionaba la casa y la verdad que el resultado no tenía nada que ver con lo que podía hacer, pero ella veía que lo que estaba haciendo era construir algo y de ahí a que lo construyera iba a faltar tiempo, pero como lo dije al principio, no era una persona que ya voy a hacer un pan y a ver cómo me queda, qué sé yo,
sino que mi casa de golpe, fui al home center, me compré un escritorio, montamos una oficina y esa oficina se produjo. Todas las recetas de pan, los procesos, las torres del libro de pan, hicimos una página web, todavía no sabíamos ni para dónde iba. Y yo creo que ella vio que la conexión que yo estaba teniendo con la tarea era completamente distinta y que era eventual. Nadie sabía que nos iba a ir tan bien como nos fue. Bueno, hay una gran bola de coincidencias que fue súper importante, pero, pero fue súper significativo esa construcción que hicimos de la actividad. Y lo creo que lo más importante era que lo que estaba cocinando cada día mejoraba. Claro. ¿Imaginaste en algún momento que después de un par de años iba a tener 2 locales y tantas personas contratadas en tu equipo? O sea, te mentiría si te dijera que no. O sea, te mentiría si te dijera no, yo no. Estoy sorprendido de cuánto hemos crecido, que yo, porque en la práctica, hoy, viendo, como se dice, el diario del lunes, si lo miro para atrás, obviamente agradezco todo lo que pasó y estoy extremadamente feliz por la construcción, pero no deja de ser surrealista el tiempo y cómo se dio. Si lo, pero si lo veo en retrospectiva, la visión era muy clara. Nosotros estamos hablando de tener una pizzería no sé si la pizzería tan grande como la que tenemos ahora o una panadería que produce tanto pan como, pero sí creo que nosotros teníamos claro de qué era lo que queríamos desde el punto de vista de la experiencia o ciertos lineamientos que sí o sí estaban asociados con un crecimiento como el que se dio. Y yo creo que después de esa primera etapa, en lo que era, creo que fue el primer año que se llamó casi sobrevivir, lo único que importaba era poder pagar las cuentas a fin de mes. Muy rápidamente, yo creo que en los primeros 6 meses a 8 meses, yo te diría más cerca del primer año, fue donde alquilamos el segundo local, porque nosotros en la práctica alquilamos el primero, luego alquilamos el local de al lado para poder poner el punto de venta, sacarlo del área de producción, y en el primer año de una cocina de 20 metros cuadrados pasamos a tener 60 metros cuadrados, alquilar el local de al lado y poner la cafetería de ese lado. Creo que cuando ya hicimos eso, vimos que la construcción del área de logística y administrativa tenía que empezar a absorber crecimiento mucho más grande. Eh, Todo esto tiene un carácter muy intuitivo y yo no tengo formación administrativa, pero sí la producción de cine te trae eso. O sea, es tan posible, en la producción de cine es tan posible una escena de 2 personas hablando en una mesa en un restaurante como un avión que se cae en el medio de la selva. Eh, entonces, si vos crees posible y realizable los dos, simplemente la única diferencia es la gestión de uno y el otro, llegar a donde estamos hoy era completamente posible. Solamente hacía falta gestionar recursos. Y ese siempre cuando me preguntan cuál es el camino, cuando te dicen, no, bueno, pero como emprendedor, ¿a qué le tengo que prestar atención? ¿Qué sé yo? La gestión. O sea, hay un consejo que en algún momento estábamos escribiendo como consejos para emprendedores y hablaba, uno de los que más importantes, yo creo que está relacionado con, la, con el emprendimiento, es la gran diferencia entre la plata y la financiación. Es decir, hay muchos que dicen, no, pero es que yo no tengo plata para poner un restaurante grande, o yo no tengo plata para tener una panadería, yo no tengo plata para pagar un horno. O sea, no existe un emprendedor que tenga plata suficiente para lo que quiere desarrollar. No existe, digamos. O sea, si vos como emprendedor tenés plata, eh, básicamente ya sos un empresario. Ya podés construir una empresa. Básicamente el emprendedor tiene esa cuota de, de locura que te hace soñar con cosas que no tenés la plata para hacer. Entonces, básicamente lo que tiene que buscar el emprendedor es financiación. Lo único que te separa entre tus ideas o tus sueños es la financiación familiar, propia, el banco, lo que sea, pero debes construir los pasos para llegar a financiar el proyecto. Nunca vas a tener la plata necesaria y eso hace que también tengas que regular lo que estás soñando, ¿no? Escalarlo, medirlo, evaluarlo y ahí construirlo. Buenísimo. Oye, y Tadeo, por ejemplo, cuando decidiste crear la empresa, como formalizar el negocio, ¿cuándo fue? ¿Ya una vez que abriste tu primer local o cuando ya había realizado los talleres o vendido en Eh, otro
todos No, lados. lo hice cuando alquilamos el local. Estoy pensando si fue antes. No, digamos, nosotros compramos el dominio, fue lo primero que compramos, porque de alguna manera, y registramos la marca, porque de alguna manera creímos que esas dos cosas estaban, como era ficticia la empresa, era algo que podía llegar a ser importante en el futuro. Y no, la empresa se hizo a través de otra empresa en un día, luego del alquiler. De hecho, el alquiler del local se hizo a mi nombre primero, pero el mismo día que alquilamos, hicimos la empresa y como a los 15 días o a los 20 días fuimos a hacer como un anexo al contrato de arriendo para que ya quedara a nombre de la empresa. Y el nombre, La Popular, ¿cómo se te ocurrió y en qué minuto? Eso sí, viene de como un año antes, cuando te decía que estaba empezando a hacer pan en casa. Nosotros, o sea, nosotros hablo de mí y mi mujer, empezamos a debatir qué era lo que faltaba para que el mercado del pan tuviera como otra percepción. Es decir, ¿cómo hago yo que estaba haciendo pan de masa madre para que el pan de masa madre sea un producto buscado por el cliente? Eh, si yo no puedo vender pan, ¿qué es lo que vendo? Entonces dijimos, bueno, vendamos información sobre o conocimiento sobre pan para que eventualmente eso se transforme en deseo de comprar pan con masa madre. O sea, si todavía no puedo producir mucho pan, produzco lo que puedo y a su vez vendo o distribuyo información que me permita construir un mercado. Eh, que en ese momento era muy incipiente, existía, pero todavía estábamos con el concepto de pan boutique, pan gourmet, entonces estaba igual de evaluado el pan de fermentación de masa madre o el pan de fermentación natural y el pan de, no sé, el pan saborizado de betarraga, por ejemplo, o el pan con aceituna. Era el mismo pan, pero le agregábamos aceituna y estaban casi igual de rankeados. Y nosotros encontrábamos que en la fermentación natural estaba el futuro. En aquel momento lo único que veíamos era lo que pasaba en San Francisco, lo que pasaba en Lima a través del pan de la chola, o lo que pasaba en España, Italia o Francia, pero todavía era incipiente, estaba la ola creciendo. Y ahí hicimos un blog que se llamaba Democratizando las Masas. Masas por público y democratizando por el acceso a la información. Y la bajada era muy clara, era aumentando la distribución de conocimiento alrededor de la fermentación natural, vamos a construir un público crítico alrededor de la calidad del pan y eventualmente íbamos a aumentar el consumo. Te imaginas que todas estas reflexiones era porque yo tenía mucho tiempo libre. Yo creo que si estuviera haciendo 80 kilos de pan todos los días, lo único que haces es pensar en hacer pan, pero como yo estaba haciendo pan y miraba la pared y decía, bueno, entonces creé un plan de negocios. Y bueno, entonces de democracia, masas, ahí nace el término popular, popularizar el pan, y en Suecia hay un panadero que se llama Sebastián Boudet, que tiene una cosa que se llama el Manifiesto del Pan, y el Manifiesto del Pan es básicamente una lista de principios que lo relacionan. Fermentación natural, el origen de las harinas, el tipo de manufactura, el tratamiento o la relación con los productores, etcétera. Y ese manifiesto del pan tenía un puño y uno de sus conceptos hablaba de popularizar o hacer popular la fermentación natural. A más B más C, empezamos a unir cosas. De hecho, el logo de la Popular viene de ese manifiesto del pan. Hicimos la web, pusimos un logo. Al año mi hermano, que es diseñador gráfico, simplifica el concepto del logo a partir de todos estos principios. Nace el logo de la Popular y todo ese año condensa en lo que encontramos hoy como logo y como el concepto de la Popular. Buenísimo. Oye, entonces, tú me contabas que este primer local tú lo comenzaste solo o tenías algún ayudante, algún empleado. No, o sea, siempre hubo ayuda de todos los tipos, pero básicamente la empresa nace desde el día uno con mi mujer, con Denise. Ella obviamente con una parte menos activa porque tenía su peluquería y ella trabajaba todos los días, eh, pero activa desde el punto de vista de decisiones estratégicas. Es decir, nosotros mantuvimos durante mucho tiempo como las decisiones más grandes con reuniones y con evaluando juntos. Pero sí, definitivamente yo alquilo el local el 1 de septiembre del 2016
A la semana llegan mis padres de Argentina y empezamos a picar el local porque estaba así destruido. Y sí, el primer local, toda la primera obra se hace con mis papás, la ayuda de los amigos, un primer empleado que era como que venía por jornada como para ayudarnos con la obra, un par de maestros y mucha ayuda de los amigos, uno que pintó, el otro que hizo lo otro. Octubre fueron puros trámites, noviembre ya empecé a producir pan solo y lo vendíamos como a los amigos, al igual que lo hacía en casa, lo vendíamos a pedido a través de Instagram porque todavía faltaba la patente, entonces estábamos como haciendo algunas primeras ventas. Empiezo a hacer talleres, porque como tenía el local cerrado, empecé a hacer 2 o 3 talleres por semana, y ya para cuando llega diciembre, para abril, ya consigo una ayudante de panadería, que después terminó siendo jefa de panadería por el primer tiempo. Luego, ya a mediados de diciembre llega una vendedora, y así, una cosa llevó a la otra, ya en enero llega otro panadero, y así empezamos con todo esto. Obviamente el primer año 70% ayudas, 30% empleados. El segundo año ya era un grupo de 15, 20 personas y ahora no, ahora digamos todos tenemos una relación laboral, inclusive yo, y todos formamos parte de una relación de dependencia con la popular. ¿Y Independiente cómo, de que yo sea el dueño, soy claro, empleado. ¿y cómo llegaban estos primeros panaderos, estos primeros vendedores? ¿Cómo los salías a buscar o ellos llegaban solos? Instagram, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, parientes de amigos de amigos de amigos de amigos y así. Así, o sea, el primer año yo creo que familia, amigos, amigos de amigos y amigos de otros amigos, ¿no? Y Instagram, mucho Instagram. En algún Mucho Instagram. momento, sí, digamos, en panadería, yo creo que siempre el gran Instagram fue como el gran filtro, porque en definitiva mucha gente quiso ser parte inicialmente. Siempre hemos tenido que lidiar con las ganas de incorporar gente que tiene ganas de estar, es decir, como tú empecé y estoy haciendo pan y me encantaría perfeccionarme en tu local y hemos tenido que lidiar con incorporar gente así y gente con más experiencia porque en definitiva ya con el crecimiento hay que tener cierto nivel de efectividad en lo que estamos produciendo y no hay mucho espacio para la investigación o el aprendizaje lento, digamos, el que se incorpora, además el espacio es chico, si yo tuviera quizá un espacio de 200, 300 metros cuadrados donde tengo espacio para poner gente que está aprendiendo en espacios más cómodos, pero hay momentos donde estamos muy apretados y tenemos que producir, entonces ahí incorporamos gente que tiene un nivel de experiencia un poquitito más. ¿Y qué minuto tú te diste cuenta que tenías que dejar la parte productiva y enfocarte más en la parte gestión, administración del negocio? O sea, es que yo no me di cuenta, me echó naturalmente el, el proceso, en definitiva. Siempre me acuerdo de que había un chico que era súper joven, o sea, que decir, tenía 19 o 20 y entró, era su primera pega, por lo tanto tenía menos filtro y yo llegué a un momento que hacía un poco de todo. Entonces, seguía estando en cocina, es decir, seguía produciendo pan, pero además recibía gente que quería venir a conocer y aprender de pan, entonces me pedía 15 minutos o 20 minutos para hablar, cobraba en algunos momentos en la caja, así como con manos con harina, y después me lavaba las manos rápidamente y volvía a producir. Bueno, hacía café, y eso hizo que un día lo llevo a comer a este pibe y me dice, mira, no, o sea, yo sé que nunca te lo van a decir, pero yo creo que deberíamos incorporar a alguien más. Cuando tú estás en cocina, incorporar a alguien más. Y dije, pero si yo amaso, si yo estoy, si yo hago pizza, que yo... Sí, lo que pasa es que viene una persona que te quiere ofrecer un producto, viene lo que sea, y a veces son 20 minutos que estás fuera de la línea de trabajo y nosotros cargamos o sobrecargamos en esos momentos, o inclusive, no sé, vos llegas a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche te quedaste haciendo pizza hasta las 9 de la noche, pero después a las 9 juntas tu cosa y te vas porque ya estás liquidado y nosotros nos tenemos que dar una hora más limpiando. Y ahí fue como, y esto te hablo del primer año, y ahí fue como que naturalmente el área de producción me dijo abiertamente que yo puedo estar produciendo, pero siempre tiene que haber alguien más, o siempre tiene que estar el equipo base más yo. Obviamente ha habido momentos, y eso me ayudó mucho a que cuando estaba adentro tratar de hacer el esfuerzo de estar todo el tiempo posible, y cuando no estoy, no estoy.
Y eso también me ayuda a que hoy, por ejemplo, vengo en momentos específicos. Entonces no sé, si quiero dividir y formar, voy esas 2 horas, me hago el tiempo en otras cosas que estoy haciendo y me meto, pero sin el compromiso de tener que quedarme. Al final como que me quedo con la mejor parte de la pega en los momentos que yo quiero y listo. Eh, pero por suerte, también otra cosa que yo me di cuenta es que yo no soy buen administrador. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no tengo las herramientas técnicas para hacerlo, entonces nunca lo hice como 1 año y medio aproximadamente, pero desde el punto de vista del emprendimiento yo supe que muy rápido tenía que salirme y poner personal adecuado. Yo puedo tener charlas de gerencia, puedo revisar números, podemos ver planes estratégicos, podemos ver hacia dónde vamos o analizar y comparar si un gasto en relación al mes siguiente está justificado o no que haya aumentado o haya bajado. O sea, desde ese punto de vista la experiencia me ha dado eso, pero yo no tengo disciplina para, que hablo de cosas simples, de registrar adecuadamente de todas las facturas y pagar a proveedores. No sé, hablo de cosas muy, muy, muy básicas que obviamente cuando eran 20, 30, 40 facturas al mes yo lo hacía porque es lo que te toca cuando iniciás, pero rápidamente yo me di cuenta que yo no tenía la disciplina para hacerlo, no me interesaba y que al fin y al cabo eso estaba deteniendo el crecimiento. En la práctica, un proveedor con 30 de vencida una factura es un problema. Y además que yo tenía autoexigencias que eran muy concretas. Yo, por ejemplo, como yo vendo pan prácticamente diario y nosotros tenemos un movimiento de caja muy rápido, desde el día 1 nosotros tratamos de pagar a una semana proveedores, a 15 días máximo y a un mes casi los extremos, porque no tiene ningún sentido recibir producto hoy, venderlo y estar pagando con 3 semanas de desfase cosas que yo ya consumí hace 3 semanas, por ejemplo. Entonces esa estructura demandaba mucha velocidad, pues yo no podía archivar factura y pagarlas a fin de mes, tenía que pagar muy rápidamente. Y eso hizo que construyéramos una estructura de administración. Entonces hoy yo estoy mucho más enfocado en el área comercial, hacia dónde vamos a llevar los productos o qué vamos a hacer, qué productos nuevos hay, cuál es la experiencia de relación, las redes sociales, etcétera. Trabajar con el jefe de panadería constantemente sobre las curvas de calidad que tenemos en el pan porque es un alimento vivo, en las pizzas lo mismo, la experiencia en el restaurante, pero no desde el área de vista administrativo. Y hoy día, ¿cómo es como más o menos la estructura de tu equipo? O sea, ¿cuántas personas hay en el área como administrativa, en el área productiva? Desde ese punto de vista es muy simple porque como que los roles al final son súper definidos por la demanda de trabajo, en definitiva. Básicamente, como nosotros tenemos 2 locales que funcionan con venta y consumo y 2 áreas de negocios principales que producen y ahora una tercera. Es decir, nosotros antes teníamos panadería y bollería juntos, ahora están separados en 2 lugares físicos, por lo tanto tenemos ahí 2 primeras como áreas de producción con su jefe y su equipo. Después están las 2 cocinas, una que produce en Bilbao y una que produce en Infante, con sus jefes y un jefe en común, por una cuestión de que tiene que haber flujo de comunicación entre uno y el otro. Eh, Después, obviamente, hay un jefe, digamos, estamos nosotros como gerentes, yo estoy como en el área comercial, después hay un jefe de operaciones y administración, que lo que más me da confianza y que agradezco eternamente es que haya venido conmigo en el crecimiento, por lo tanto realmente conoce hasta el ángulo en el rincón máximo del último local, eh, y él abajo tiene por un lado el área de administración y por otro las áreas productivas. Y estamos en constante evaluación y en constante como revisión de, ok, en qué vamos a enfocar los próximos 3 meses, en qué vamos a enfocar los próximos 6 meses, y etcétera. Y además estar constantemente en la acción. Después cada uno de los locales desde el punto de vista de venta también tienen sus encargados y luego ya vienen todas las áreas de operaciones. Con respecto a la cultura, se habla mucho como lo importante de construir una cultura de trabajo, sobre todo ya cuando el equipo empieza a crecer. ¿Cómo lo has hecho tú respecto a eso? ¿Qué tan desafiante ha sido? ¿Y qué podrías como recomendar a otros emprendedores? Eh, bueno, ha sido súper difícil, pero no porque no hemos encontrado el equipo idóneo, sino porque el salto del primer al segundo local
podría haber sido más ordenado, pero nos tocó la pandemia en el medio. Por lo tanto, nosotros cuando decidimos alquilar el local, en situación normal, mientras estábamos construyendo, íbamos a armar un equipo de administración, un equipo de capacitación, queríamos tener un jefe local, que es el jefe local, eh, iba a capacitar a cada uno de los empleados que llegaran al nuevo local, el equipo base del local original se iba a mantener, etcétera. Eso fue en enero, en diciembre cuando alquilamos el local, en enero lo trabajamos, en febrero, marzo, inicio de pandemia. Y de 35 o 40 personas que éramos, quedamos 15 originalmente activos y después volvimos a tomar un montón de personal hasta volver a llegar a unos 35 que éramos al inicio de la pandemia. Todo eso te hablo de entre marzo y junio. Pero todavía estábamos en sobrevivencia y estábamos construyendo el local. Y en agosto cuando abrimos el local pasamos a ser 45 personas, 50 personas, pero no había mucho tiempo como para poner a evaluar cómo la cultura del trabajo, la cultura de lo que es la popular. Entonces hubo un momento muy caótico que fue apertura de Infante durante los primeros 6 meses y ahí como ya en mayo vuelve la reapertura, empezamos a poder incorporar un poco más de gente y empezar a volver a pensar en esto. Pero creo que lo fundamental de esto ha sido, primero que nos vaya bien y estar holgados como para poder incorporar gente y tener la gente adecuada, porque siempre si estás como la economía mucho más al límite, estás continuamente en supervivencia, pero yo creo que la premisa fundamental fue la lógica del décimo. La lógica del décimo dice que el máximo que una persona puede tener de atención hacia su equipo es de 10 personas. Es decir, nadie puede dirigir más de 10 personas. Esa premisa te permite evaluar hasta cuándo, en qué momento vas a incorporar una jefatura intermedia. Evaluémoslo en panadería. En panadería son 8 más el jefe, son 9, está incorporado. Al área de bollería lo mismo, el área de cocina lo mismo. Entonces, cada vez que nosotros damos un escalón que hace que son 5 panaderos, básicamente se pueden casi que autorregular con una jefatura administrativa de operaciones. Pero en cuanto crece, eso requiere un jefe intermedio. Y así lo hemos pensado en toda la estructura y hoy hace que si nosotros lo hacemos nuestra regla, en esas 70 personas que somos, de mediana o mayor escala, son 7 encargados. 8, dependiendo de las áreas, por ejemplo, el área de compras, hay un encargado que de hecho tiene un sueldo de encargado, pero no tiene empleados hacia atrás, pero porque pero tenía tanta responsabilidad que no podía ser un empleado que tuviera un cargo menor que ser el encargado, por decirlo de alguna manera. Pero cuando lleguen 3 o 4 o 5 horas, hasta 10 va a poder ser ese encargado. Y esa es la lógica del décimo empleado. El décimo ya se tiene que hacer encargado de sus compañeros. Perfecto. ¿Qué dirías tú que es lo más... Y eso abre la cultura, ¿no? Que era la primera pregunta. Claro, claro. Y sobre esto mismo, ¿qué dirías tú que es lo más difícil para tu negocio hoy? Creo que lo dividiría en 3. Te lo voy a responder un poco desde como de la doctrina, pero claramente en todos los negocios en todos los proyectos hay 3 áreas, como externa, interna y fuerza mayor, ¿no? En externa sí estamos en un momento de inestabilidad general. Nosotros tuvimos la suerte de iniciar un proyecto en 2017, o sea, de 2016, pero básicamente que operó en 2017, 2018 y 2019, que hasta el 18 de octubre de 2019 fueron casi 3 años de relativa estabilidad económica mundial y nacional, de expansión. Por lo tanto, si bien había una crisis subyacente económica y social que explotó en octubre, la economía estaba en expansión, entonces todo el tipo de emprendimientos como el que nosotros se absorbieron muy bien y era una etapa de crecimiento donde la gente inclusive se relajaba los fines de semana con otra sensación. Después vino el 18 de octubre, después vino la pandemia y ahora estamos como en esta nueva constitución, cambio de presidente, entonces hay como una especie de inestabilidad externa que en nuestro caso en particular se refleja en la
inestabilidad en los proveedores. Es decir, nosotros tuvimos primero 30% de aumento en las materias primas en los últimos 12 a 18 meses. Te hablo del queso, de los huevos, del trigo, las bolsas de papel, de las cajas de pizza, del recurso humano. Todo ha tenido entre un 20 y un 30% de aumento que no se refleja directamente en el precio de venta. Entonces, esa inestabilidad hace que se va a mantener balanceado hasta que en un momento se desbalancee si eso aumenta. Yo creo que el punto más eh, crítico es el aumento del trigo por el aumento del flete. Casi, ¿cómo se dice? 10 duplicó, no sé cómo se dice. Se multiplicó por 10. Salía como $1,000, $1,000 un contenedor, para hacer una referencia, ahora están $10,000, $8,000. Eso multiplicalo o pasalo al costo de un barco completo de trigo que viene de Estados Unidos o Canadá. Y eso implica, uno, que bajó la compra, es decir, se compra mucho más. Antes los molinos compraban nomás, ahora están comprando lo justo, y un retraso, como por ejemplo ahora de un mes, puede ser que haya un corte. Y básicamente yo no tengo ningún problema de producir, excepto que me aumente significativamente, perdón, que si me aumenta yo puedo ir regulando los precios, pero si se corta, se cortó. Digamos, no podemos producir con aire. Estamos trabajando para aumentar el consumo de trigo nacional, pero eso toma tiempo porque las características técnicas son distintas. Ese fue el externo. El interno, donde más estamos haciendo foco es en el recurso humano y en la cultura de la construcción del equipo, porque en la práctica, como decíamos recién, podemos crecer indefinidamente, pero no podemos crecer en recurso humano indefinidamente porque requiere capacitación, requiere fidelización, requiere una lógica de espacios, es decir, no podemos poner 80 personas a producir pan en 60 metros cuadrados. Bueno, todo eso yo creo que es hoy por hoy el punto más delicado, porque queremos crecer en capacitación, pero no creo que sea el lugar. Bueno, yo creo que está ahí. Todo lo otro interno se podría llegar a manejar, pero desde el punto de vista administrativo estamos creciendo normalmente, pero yo creo que el recurso humano, al igual que todo el mundo gastronómico y otras áreas también, yo creo que es el punto más sensible. Y la fuerza mayor es que nos tenga un terremoto mañana, pero no es, digamos, algo que tenga miedo hoy, pero sí siempre está esa sensación en Chile de que puede pasar algo que... Bueno, fue una pandemia, hace poco fue una pandemia, entonces yo creo que hace un tiempo ni se hablaba de cosas de fuerza mayor, pero hoy nada, el 2.0 de la pandemia, yo lo que decía hace un año era que el gran tema de la pandemia, lo que más miedo me genera la pandemia, no es que hayamos pasado por lo que pasamos, sino que la barrera de la intromisión de los países o las restricciones que pueden aplicar los gobiernos a la circulación o libre comercio se bajó. Antes que un Estado te ponga restricciones de circulación, o que un Estado se meta en los toques de queda, o que un Estado se meta como en las relaciones comerciales, por ejemplo, los aforos en los restaurantes, era como, no sé, era impensado. Sí. Y ahora me da la sensación de que, no sé, en Rusia va a estornudar una persona y van a empezar a volver a las cuarentenas, porque la escala o el límite para poder meterse como en el comercio o meterse en la vida cotidiana de nosotros ha bajado muchísimo. Las restricciones, yo por ejemplo tengo muchísima suerte de dedicarme a una cosa que tiene que ver con la comunidad y el barrio, pero si yo hubiera vivido en cosas que implicaban viajes, listo, quedaste a cero. Tengo un amigo que está trabajando en una empresa grande donde tiene que viajar a Buenos Aires a hacer una capacitación para poder montar ese negocio en Chile, y lo tomó en abril la pega y todavía no puede viajar. Y no puede viajar, y no puede viajar, y no puede viajar. Y entonces está como limitado a un montón de restricciones que antes no existían, era impensado. Usted subía a un avión, iba, venía. Y eso va a cambiar muchísimo las reglas de juego en muchas actividades. Oye, bueno, yo sé que hemos hablado mucho, pero todavía me interesa preguntarte un par de cositas que le puede interesar a las personas que nos van a ver. Por ejemplo, cuando tú decidiste abrir tu segundo local, ¿qué pasaba por tu cabeza
o cómo fue que decidiste que tenías que abrir un segundo local? ¿Le habías recuperado la inversión del primer local? ¿Te estaba yendo muy bien? Y era como un momento para expandirte, tenías plata para invertir. ¿Qué pasó por tu cabeza para que nos cuentes un poco sobre eso? Em, Nosotros principalmente, yo creo que fue una suma de cosas. Una, teníamos que, la principal fue que teníamos una capacidad de producción ociosa en la panadería. Es decir, nosotros con un turno satisfacíamos la venta del primer local porque como nosotros en aquel momento no teníamos delivery, cada ticket se cortaba en la caja de Bilbao. Y en aquel momento ni siquiera se nos ocurría pagar 10, 15 o 20% de comisión para una empresa de delivery. O sea, digamos, había mucha gente que ni lo hablábamos este tema. Nosotros no ni siquiera teníamos delivery para la pizza y aún así el negocio funcionaba. Entonces estaba esa capacidad de producción que teníamos que encontrar. Al principio iba a ser un punto de venta y después en 2019, digamos, teníamos mucha demanda de consumo en tienda eh, y el sueño del local grande con un restaurante grande estaba siempre ahí latente. Ahí fue, a fines, pues ya habíamos visto 2 o 3 locales, estaba como siempre la idea, eh, digamos, siempre está esta sensación de que para poder ser mejor igual tenés que implicar cierto crecimiento porque a mayor venta puedes mejorar tu estructura de administración, etcétera, etcétera. Y a fines del 2019 encontramos este local posterior a la crisis social y se abrió una ventana de oportunidad frente a la crisis, es decir, era un local muy grande que en otras condiciones quizá no hubiéramos podido acceder a alquilar o quizá no nos hubieran alquilado nosotros. Eh, pero bueno, ahí el plan de negocios que se hizo fue igual de alguna manera eh, bastante ambicioso, porque además nosotros no invertimos con dinero propio, invertimos con dinero del banco, eh, pero básicamente era eso. El plan de negocio yo creo que era lo que más respaldaba los números. Eh, y obviamente abrimos con los peores números posibles, respaldaban la inversión y de ahí podíamos llegar a crecer. Por suerte, o sea, por mala suerte vino la pandemia, pero nosotros estábamos sobre el peor escenario y ahí empezamos a trabajar. Pero no hubiéramos podido hacerlo sin un equipo de administración y gestión que lo hiciera viable, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, después terminé yo ahí encerrado, porque con el tema de la pandemia, al final era estar sentado ahí mirando la pared y esperando a los maestros que vinieran, porque no hubo jefe local hasta que se abrió, no hubo un montón de cosas que nosotros consideramos hasta más adelante. Con respecto a la resolución sanitaria, ¿ha sido realmente como un tema? Me imagino que para el segundo local ya tenían la experiencia del primero, quizás fue más simple, pero quizás con el primero me imagino que debe haber sido un poco confuso toda esta etapa, ¿o no? Vuelvo a decir, como yo venía del cine, eh, el cine no es el lugar, o sea, la actividad coherente. Básicamente vivimos de la incoherencia. Entonces, si el guión dice hay que poner una camioneta arriba de un árbol, nadie se pregunta por qué. Lo hacen, Nadie ¿no? cuestiona eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para mí, cuando decidimos abrir el local, era cómo abrir una cuenta corriente, cómo cumplir con la resolución sanitaria, cómo cumplir con con las regulaciones de la municipalidad, etcétera. Todo eso era parte de lo mismo, o sea, no había, para mí no había ningún filtro. Obviamente siempre los cercanos te meten miedo y decís esto es imposible, qué sé yo. Cuando lo estás haciendo decís, escucha, esto es interminable, pero nunca fue un pero. Y si la gente que lo está mirando considera que es un pero, no es para nada un pero. Es barato, es relativamente barato. Digo, con otras cosas, digamos, otras actividades, no sé, querés poner una cervecería, ahí sí que tenés restricciones. Querés poner... Bueno, hay actividades que tienen restricciones sanitarias mucho más altas que lo que un restaurante y otras actividades que requieren inversiones altísimas desde el primer momento. Otras restricciones que además requieren tener certificaciones, es decir, si vos querés poner una veterinaria, no podés estudiar por YouTube, tenés que ser veterinario. En cambio, la gastronomía no tiene ninguna restricción de nada, simplemente hay que cumplir con las normas sanitarias, las cuales están publicadas completas. Entonces,
Además hay asesores, hay más baratos y más caros, pero lo incluís en el plan de negocios y te asesorás y no hay ningún problema. Inclusive yo creo que es mucho más largo y engorroso todo el trabajo municipal desde el punto de vista de obra que el de resolución sanitaria, porque la resolución sanitaria es cumplir con las normas. Si el local que vos alquilaste no te permite cumplir con las normas sanitarias, es otro tema. Si vas a tener que forzar las normas sanitarias para que cumpla con el local que alquilaste, ya es otro tema. Pero si alquilaste el local adecuado, cumple con las medidas necesarias, tu construcción, es decir, tu relación con el arquitecto, o aunque lo diseñes vos mismo, cumple con las distancias medidas y están adecuadas, y vas a tener áreas grises, pero que cumplen con las normas sanitarias, hablabas con el fiscalizador, no deberías tener ningún problema. Los tiempos es otro tema, que se tardan 30 días en ir o 2 meses en ir a visitarte, es otro tema porque eso no cumplen con tu plan de negocios. Tendrás que ir 80 veces a pedir que te vayan a fiscalizar, bueno, o gestionarás un asesor, que los asesores generalmente conocen a los fiscalizadores para acelerar un poco el tema. Eso es otro tema, pero vuelvo a decir, el de obras suele ser el que menos importancia se le toma y el que más problemas te puede generar, porque realmente vos hoy por hoy no podés abrir un local comercial si no tenés tu obra menor, eh, la recepción final de la obra menor o la obra mayor, si, dependiendo de las modificaciones, y una resolución sanitaria que coincidan. Si este dice fuente de soda o elaboración de alimento o de emparedado, bla, bla, tu obra menor tiene que decir exactamente ese mismo destino. Por lo tanto, vos no podés agarrar una obra final. No, porque acá había una cafetería, pero yo voy a poner una masandería. Cuando vos a la municipalidad dice acá cafetería, acá dice amasandería, y no coinciden, no obtenés la patente. Entonces, el mismo día que alquilamos un local o pretendemos alquilar un local, tenemos que ir a ver qué resolución sanitaria tiene, o si no tiene, porque quizá era un laverrap o una lavandería, y qué uso de suelo y qué destino tiene ese local. Esos caminos tienen que ir juntos. Buenísimo. Última pregunta, Tadeo, y esto más que pregunta es como, ¿qué consejo le darías tú a los emprendedores que vieron este video? ¿Alguien que quiere empezar un negocio? ¿Cuál sería como tu mejor consejo, tus mejores tres consejos, por decirlo? Eh, Organización. Yo creo que no hay otro tema. No hay, como te decía hace un tiempo, metas imposibles. Eh, lo único que hay que hacer es construir ese paso a paso. Entiendo, yo tuve mucha suerte, tuve mucha compañía, no sé, a último momento cuando nosotros nos estábamos quedando sin plata, mi suegra nos prestó plata y otro dice, yo no tengo suegra o no tengo familiar con plata, entonces no tengo esa suerte, el banco no me va a dar 15 millones de pesos como te dio a vos. Entonces, desde el punto de vista financiero, entiendo que en ciertas situaciones es muy distinto mi escenario que otro escenario. Dicho eso, cada emprendimiento tiene realidades financieras distintas. Entonces, ¿qué es lo máximo que puedo hacer? Si, por ejemplo, yo quiero poner una panadería, pero no tengo acceso a ningún tipo de financiación, no tengo nada, solo tengo los 400, 500 mil, 600 mil pesos que yo gano, si yo te digo ya, ahorra, obviamente nunca vas a poder ahorrar 15 millones de pesos, o 10 o 5 para poner un local. Ok, ¿cuáles son las líneas de financiamiento que tengo? No, pero pedir un capital semilla en Corfo es eterno. Bueno, esas serán tus etapas de construcción de tu emprendimiento. Si, no sé, tengo un primo que me va a prestar 5 millones, pero me pide que se lo devuelva en 5 meses. Pero tu emprendimiento no puede generar 5 millones en 5 meses o es demasiado incierto, es demasiado arriesgado. A veces es mucho más arriesgado arruinar una relación familiar que decir, ok, voy al banco y voy a 5 bancos distintos hasta que, o 10 o 15, alguno, ya, ¿cuánto me va a prestar? 2. Ya, ok, quizá con eso me compro el horno. Y a eso me refiero con la construcción. La construcción de metas en lo financiero, la construcción de metas desde el punto de vista realista, después soñar en grande. Hay un consejo muy bueno que da un amigo que yo tengo, que es sueña en grande, hazlo rápido, gasta poco. Es decir, una cosa es que tú sueñes en una estructura gigante, otra cosa es cuánto tiempo vas a tardar en iniciar.
hazlo rápido no significa construye una panadería de 2 locales en un año, pero sí inicia pronto, no te quedes pensando en el sueño. Hay otra frase muy buena de un libro de David Chang, que es un chef, que dice, no edites tus ideas en la cabeza. Es decir, no estés eternamente pensando en esto va a funcionar o esto no va a funcionar. Hay que hacer pequeñas acciones, pero que fracasen pronto. Y ese fracaso te hace construir la siguiente. Por último, yo creo que es la mejor, es rodearse lo antes posible de gente que sepa más que uno. Eso yo creo que es fundamental. Yo no puedo tener una panadería y decir, como yo soy el que más sabe de panadería, todos mis panaderos saben menos que yo, sino cuanto más pronto aparezca un panadero que sepa más que yo, mejor. Cuanto más pronto aparezca una persona que sepa de ventas o de administración, mejor. Que tenga más carisma, mejor. Rodearse de gente que sepa más que uno es lo mejor que te puede pasar. Buenísimo. Tadeo, muchísimas gracias. Muy entretenido conocer tu historia y todo lo que has hecho. Muy agradecido que hayas participado y contado tu historia con todos los emprendedores. Y desearte todo el éxito en lo que se viene. Muchas gracias. Perfecto. Y otro consejo obvio para emprendedores es que a partir del 25 de octubre vayan a su librería más cercana y compren el libro de La Popular, que será anunciado en estos días. Ah, buenísimo. Mire qué buena noticia. Ya, pues ahí lo publicaremos también. Ahí contamos sobre emprendimiento, sobre la historia del emprendimiento, pero básicamente es un libro de cómo hacer pan. Ah, mira, qué interesante. ¿Y a dónde está disponible? ¿En qué librerías? Entiendo que todas, porque lo distribuye Zigzag. Entonces yo creo que hasta en el supermercado, hasta en los kioscos me van a ver. Bueno, buenísimo. Excelente. Bueno, y en los 2 locales de La Popular, obviamente. Ahí lo vamos a estar revisando.